estamos viendo nuestro pasaje inicial, que nos habla acerca de la crucifixión y muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sabemos todos, hermanos, la historia, la hemos escuchado y la hemos visto en películas, series, de cómo fue una representación de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. Más, hermanos, esto no es algo solamente como un ritual, un rito religioso, una festividad más que se conmemora año con año. Como dijo alguien por ahí, el Señor no murió en la cruz del Calvario para darnos una Semana Santa, no, sino para darnos vidas santas. Amén. Y yo creo que en cuanto a la Semana Santa, hasta los ateos se benefician de ella también, aunque no creen, pero bien que también toman sus días de vacaciones, ¿verdad? Por la Semana Santa. Entonces, con todo y esto, mis hermanos, nuestro amado Señor Jesús, aproximadamente hace 2000 años atrás, muere por nosotros. ¿Por qué murió? Porque Él tomó el lugar de cada uno, es decir, la maldición, la enfermedad, el pecado y todo lo malo recayó en la persona de Jesucristo. Amén. Y por lo tanto, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Llámese el pecado que sea que hayamos cometido, que hayamos hecho, no solo nosotros, sino toda la humanidad a través de toda la historia. Él murió por el ladrón, Él murió por el mentiroso, por el estafador, por el secuestrador, el asesino, el corrupto, por el idólatra, en fin, por cada uno de nosotros, mis hermanos, muere Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, hace que haya una reconciliación entre el ser humano y Dios. Amén. Más, para que esto pueda hacerse posible de alguna manera al 100%, que esa reconciliación entre el hombre y Dios pueda ser posible, el hombre, en este caso hombre o mujer, tiene que aceptar y creer en el sacrificio de Cristo. Amén. Porque de nada sirve saber la historia y decir, sí, murió un tal de Jesús hace tanto tiempo y dicen que murió por cada persona, pero no creen. Entonces, cuando la persona no cree en eso, entonces no puede ser salvo. Amén. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces no basta tan solamente con apenas creer, basta, hermanos, con estar convencido y decir, Señor, así como creo, así también te acepto y te recibo en mi corazón. Amén. Como vimos hace 8 días, un ejemplo de un pueblo llamado de los Gabaonitas. Era un pueblo que habitó entre el pueblo de Israel, fueron acarreadores de agua y de leña, pero no se involucraron en la adoración a Dios con el pueblo de Israel. Amén. No quisieron. Ellos, como dicen, pues ustedes sigan con su religión, con su Dios, los respetamos, no les decimos nada, no nos metemos con ustedes, pero no, tampoco los aceptamos. Entonces, eran personas que solo querían la bendición, pero no querían un compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno cree en el sacrificio de Cristo, hermanos, hay que aceptarlo también para tener la salvación en nuestras vidas. Amén. Entonces, Jesús fue hijo de un carpintero terrenal, ¿verdad? Y él trabajó con su papá terrenal hasta la edad de 30 años aproximadamente, debido a que para la cultura judía, un hombre alcanzaba la mayoría de edad a los 30 años, como hoy en día en algunos países la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, otros a los 20, 22, en algunos a los 16, dependiendo la constitución. Pero en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, un hombre alcanzaba la mayoría de edad a los 30 años. Por eso Jesús a esa edad deja de trabajar con su padre en la carpintería, haciendo muebles, puertas y todo lo relacionado a la carpintería, y se dedica, mis hermanos, a empezar su ministerio. Amén. San Lucas capítulo 4 dice que cuando Jesús fue a la sinagoga, de acuerdo a la sinagoga, hermanos, el líder de esa sinagoga o el ministro, pastor, como se le llame, daba oportunidad para que alguien del pueblo, de los miembros, pasara a exponer una palabra voluntariamente. En ese momento Jesús, a sus 30 años, toma el lugar y desenrolla el libro, y precisamente el libro de Moisés, perdón, de Isaías, donde habla y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y a dar libertad a los presos. Amén. Entonces, cuando Jesús lee estas escrituras, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo se le revela y se le muestra que Él es el Mesías esperado.
Amén. Quizás hasta el momento Jesús todavía no sabía, no tenía la revelación si él era o no era el Salvador, porque todo el mundo sabía que estaban esperando un Salvador en Israel. Pero Jesús, como trabajaba con su papá, tenía una vida normal como cualquier otro, ¿verdad? Ir a trabajar, regresar a casa, descansar, leer las escrituras, congregarse y todo lo demás. Pero cuando llegó el momento indicado, en ese momento le llega la inspiración y dice, soy yo del quien está hablando esta escritura. Desde ese momento deja de trabajar con su padre y se pone o se dispone, hermanos, a predicar el evangelio del Padre Celestial, de la salvación divina. Amén. 3 años aproximadamente, o 3 años y medio, fue el tiempo, el lapso que duró el ministerio de Cristo Jesús, hasta que llega el momento en que es crucificado. Amén. Vemos, hermanos, en la historia de cuando esa misma noche que antes de que fuera arrestado, Jesús participó de la Pascua con sus discípulos y después participó de la Santa Cena. Amén. Es decir, primero comió con sus discípulos esa Pascua, que es la fiesta tradicional del pueblo judío. Una vez que terminaron de comer ese cordero y esa Pascua, entonces él toma el pan, lo troza en pedazos y la copa y lo pasa a cada uno de sus discípulos para que puedan participar. Y él les dijo, esto es el nuevo pacto. Amén. A partir de esa noche quedó instituida la cena del Señor. Más tarde Jesús se va a orar al huerto de Getsemaní y muy entrada la madrugada llega Judas con los soldados para arrestar a Jesús. Y para identificar quién era al que iban a arrestar, Jesús va y lo saluda con un beso, ¿verdad? En la mejilla. Se tenía también la tradición que los judíos saludaban de beso a sus maestros, a sus rabinos. Un beso era como una señal de respeto y de admiración hacia el rabino. Y era natural y era costumbre que un hombre besara en la mejilla a su maestro, a su rabino. Por eso Judas lo besó, pero detrás de ese beso había una traición. Amén. Una vez que arrestan a Jesús, hermanos, toda la madrugada se la pasaron interrogando a Jesús. No durmió toda esa madrugada. Y al amanecer muy temprano, mis hermanos, fue cuando Jesús ya lo llevan en dirección al monte Gólgota o monte Calvario, que precisamente dicen algunos teólogos que el monte Gólgota tiene relación con Goliat, aquel Goliat gigante que David venció y que enterraron sus restos de este gigante en ese lugar y le pusieron por sobrenombre Gólgota en relación a Goliat, y que era el lugar de la calavera, porque ahí enterraron la cabeza de Goliat en Gólgota. Era un lugar donde sepultaban ahí y quedaban los restos de mucha gente. Por eso se le mencionaba lugar de la calavera, lugar de Gólgota. Y fue en ese lugar de la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. A las 9 de la mañana, mis hermanos, Cristo en ese momento es levantado en la cruz, ya clavado de las manos, de los pies, y para ese entonces ya lo habían latillado en las espaldas, en la cabeza le colocaron la espina, la corona de espinas, le quitaron la ropa a Jesucristo, hermano. Se quedó sin ropa prácticamente, lo representa con apenas algo que cubría esta parte, pero realmente, hermanos, quedó sin nada de ropa, totalmente desnudo. Con esto como dando a entender que era una vergüenza andar así, sin ropa. Y todo esto Jesucristo lo pasó, hermanos, por amor a nosotros. Amén. Él sintió la vergüenza, él sintió la pena, él sintió la humillación, el latigazo, lo escupieron, le arrancaron la barba con las manos y con la piel. Imagínense, todo eso le hicieron a Jesucristo. Muchas veces en las películas se representa el actor que está medio sangrado, pero no, hermano. Jesucristo quedó hecho una piltrafa humana, una carnicería, era prácticamente como un monstruo, era irreconocible. Amén. Porque los golpes que le dieron le hincharon la cara, los ojos, le rompieron, o sea, le cortaron la barba con la mano, le jalaron, dice la Biblia, le memezaban mi barba y se la arrancaron con todo y piel. Entonces, aparte el látigo del soldado romano que le dio por detrás, ¿verdad? A la espalda de Jesús, ese látigo tenía una especie como de garfios y tenía como huesos en punta saliendo y unos fierros también en punta. Entonces, cuando latigueaban a la persona, hermanos, ese látigo iba hacia la espalda, pero no solamente lo rasgaba, sino también le arrancaba pedazos de piel al momento de tirar de él otra vez. Fueron 39 azotes. Imagínense lo que recibió Jesús. Según dice algunos que cada azote que recibió en la espalda representa un género de enfermedad. No sé cuántos géneros de enfermedad hay, hermana Graciela, en la medicina. O sea, por ejemplo,
de la sangre, cuántas enfermedades puede haber, de la piel, así, ¿no? Solo como por aparatos y sistemas, porque si contáramos las enfermedades, rebasan muchísimo, más de 100. Más de Pero 100. supongo que los teólogos se refieren por especialidades, Exacto. aparatos y sistemas, por eso Exactamente, porque fueron, o sea, por cada latigazo fue un género de enfermedad. Entonces quiere decir que, como dice la Biblia, por la llaga de Cristo somos sanados, somos curados. Cual sea la enfermedad, hermanos, que pueda tener una persona, Cristo sana. Amén. La Biblia nos dejó ejemplos en los evangelios que cuando Cristo ministraba a las personas, pues sanó a las personas que estaban ciegas, le dio oído a los sordos, a los mudos les dio el poder de hablar, inclusive a los que estaban cojos caminaron, imagínense, o los que estaban tullidos, empezaron a andar y caminar. Ciegos que eran ciegos de nacimiento, les dio la vista para ver, gloria a Dios. Una persona que tenía la mano seca, hermano, se la sanó y se la restauró. Los que estaban leprosos fueron sanados. Bueno, estas fueron las enfermedades del cuerpo físicas, pero también Jesucristo sanó del alma a mucha gente. Amén. Entonces, Jesucristo recibió, hermanos, esos látigos en su espalda, gloria a Cristo, y le salió sangre. La corona de espinas que le clavaron en su cabeza, le salió sangre también. Los golpes que recibió en la cara, las bofetadas y las humillaciones también. Y cuando lo clavaron, mis hermanos, esos clavos, algunos dicen que fue en las palmas, otros dicen que fue a la altura de la muñeca, ¿verdad? Porque dicen que si lo clavan por acá, el mismo peso del cuerpo hace que se vaya rompiendo esta parte de la mano y entonces no sea posible sostenerla. Entonces algunos dicen que no fue aquí, sino que fue más o menos como por acá el clavarle, porque aquí es donde resiste más. Eso es lo que dicen. Sea como sea, aquí o acá, hermanos, fue clavado. Amén. Cristo fue clavado, sus pies y sus manos. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, él tenía que estar en una posición como casi como que medio agachado, pero tampoco podía estar muy tanto así, muy erguido, digamos. Tenía que estar medio así. ¿Por qué? Porque la manera en que le clavaron tanto los pies como las manos, hermanos, hacía que él no pudiera respirar normalmente. Entonces, cada que respiraba, inhalaba, hermano, era un dolor insoportable. Y cada que soltaba, exhalaba, también era un dolor. Entonces no podía, estaba en una posición incómoda, ni cómo quedar así tranquilo y decir, aquí estoy descansando. No, él estaba así porque le dolía, hermano. Entonces imagínense, no podía respirar bien, dolor en las manos, dolor en la cabeza por la corona de espinas, dolor en la espalda. Ahora imagínense cuando iba llevando la cruz, y no era una cruz de madera tallada, así barnizada, ¿no? Era la madera, hermanos, en bruto, ahora sí que todavía no estaba ni siquiera lijada, así rasposa como un tronco, imagínense. Y eso le iba asentando la espalda cuando la iba cargando, o el hombro en dado caso. No era fácil. Entonces caminó todavía esa parte que le llaman vía dolorosa hasta llegar a la cruz o al lugar donde tenían que ser crucificados. Y a las 9 de la mañana, mis hermanos, es cuando lo levantan, ya está enclavado y lo levantan. 9 de la mañana. Pasó nuestro amado Señor Jesucristo 6 horas clavado en la cruz. 6 horas vivo. De 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Imagínense, son 6 horas. Y ahí nuestro amado Señor Jesús lo hizo y estuvo sufriendo no solamente eso, sino también, hermanos, la indiferencia de la gente, las humillaciones que los soldados le hacían, ¿verdad? Los vituperios y la gente reclamando y burlándose. Esa misma gente que días atrás había recibido a Jesucristo en un domingo, ¿verdad? Que le llaman Domingo de Ramos, y que todos levantaban sus palmas, sus palmeras o así pedazos de ramas, de plantas, y decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene, y todos felices, y tiraban sus mantos para que pasara Jesús montado en ese pollino, en ese burrito, y todos felices. Eso fue domingo. Pero a los próximos días, ese mismo público, la misma gente que gritaba Hosana, es la misma gente que gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es tremendo, hermanos. Todo esto lo pasó y más, porque yo me quedo corto en mis palabras y en decir cuánto pasó nuestro amado Señor Jesús, pero fue mucho más de lo que cualquier predicador pueda mencionar. Amén. Quizás no nos podemos imaginar cómo quedó todo esto. Y ahora, si alguien dijese, pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Cuál es la razón, el motivo, la causa?
fue por amor simplemente. Amén. Fue por amor. Quizás a veces salen las noticias que agarraron a un ladrón y los vecinos de tal lugar hasta ya lo estaban matando de lincharlo y el pobre ladrón quedó hecho una piltrafa. Pero con justa razón, porque lo agarraron en un delito, ¿verdad? Y el pueblo está haciendo su justicia por su propia mano. Pero ¿cómo queda el hombre todo golpeado, hasta a veces sin ropa y humillado, por lo mismo de que está pagando una fechoría que cometió, ¿verdad? Eso es humanamente. Pero en el caso de nuestro amado Señor Jesús, pues hermanos, Él nunca pecó, Él nunca robó, nunca hizo soborno, nunca mintió, nunca hizo nada indebido. Entonces alguien dirá, entonces, ¿por qué Él murió si no la debía? Hermano, porque Él tomó el lugar que usted y yo deberíamos de haber tomado en esa cruz del Calvario. Y a su nombre. Imagínense si no hubiese existido el sacrificio de Cristo en esa historia maravillosa y que cada persona pagara sus delitos que hace en esta vida a través de un sacrificio en una cruz. Hermano, ¿qué tamaño sería la cruz para cada persona? ¿Ah? ¿Cortita o muy grande? ¿Ah? ¿Y cuántos latigazos recibiríamos de acuerdo a los delitos que hayamos cometido? ¿Ah? Nadie los aguantaría, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, nos ahorró, digamos, nuestro amado Señor Jesús, porque Él quiso morir en nuestro lugar. Amén. Gloria al Señor. Y por eso Jesucristo expresaba algunas palabras como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O le decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto porque realmente, humanamente, no era de soportar todo ese sufrimiento. Pero lo hizo y llegó hasta el final, hermanos, simplemente por el amor que nos tenía. Vamos a escuchar qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18. 1 Corintios 1, 18. Alabado sea el Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Cristo, es poder de Dios. Amén, gracias hermano. Entonces, para la palabra de la cruz, hermanos, para algunas personas es locura, es lo que estoy hablando, que mucha gente podrá decir, pero ¿por qué tuvo que pasar tanto? ¿Por qué razón tuvo que suceder todo esto? Y no le encuentran sentido, no le encuentran razón. Dicen, no, están mal estas personas que creen que a través de un sacrificio hay perdón y todo, porque para ellos es prácticamente locura. Pero para los que creemos, hermanos, es poder de Dios, es salvación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entre el público que estaba asistiendo a este sacrificio, hermanos, pues estaba el público, aquel que había gritado, Hosana al Hijo de David, y después gritó, crucifícale. Entre ese público, hermanos, también había filósofos griegos, aquellas personas que eran estudiadas intelectualmente, que todo cuestionaban, todo razonaban, todo filosofaban, y que quizás no podían entender este sacrificio de que alguien muriera en la cruz de esa manera. Ellos, como desde su razonamiento, decían, es que no lo puedo creer, o sea, no, ni al caso, está muriendo en vano, así han de haber pensado. Para ellos, hermanos, pero esto tiene un significado espiritual muy grande que traspasa no solamente esta dimensión terrenal, sino el sacrificio de Cristo traspasa la dimensión espiritual también. Amén. Hay una cita en la Biblia que dice que con el sacrificio de Cristo se reconciliaron todas las cosas, tanto terrenales como celestiales. Amén. Quiere decir, mis hermanos, que así como nosotros, que somos creación de Dios, humanos, también otras creaciones que Dios ha hecho, que quizás no están registradas en la Biblia, que quizás desconocemos, pero en su momento también cayeron, pecaron contra el Creador, contra Dios, pero a través del sacrificio de Cristo hubo reconciliación. Amén. Es un misterio que lo vamos a conocer cuando estemos en la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Ahora, ningún sacrificio que la gente haga hoy en día tiene validez, ¿verdad? Mucha gente dice, estaba yo en las noticias viendo días atrás de lo que fue el viernes principalmente, que fue la gente hace representación de la crucifixión de Cristo. Y entrevistaban a personas aquí de México. Y hasta salía el reportaje de un niño de 16 años, un adolescente que cargaba una cruz de, ¿cuánto pesaba? 70 kilos, 80 kilos, algo así. Un jovencito de 16 años cargando una cruz de 80 kilos, más o menos. Y le preguntaba al reportero, ¿por qué haces esto? Y el niño decía, bueno, esto lo hago
por mis familiares porque han estado enfermos y con esto creo que van a ser sanos. El niño pues lo hace con una fe que él tiene porque así se le inculcaron. Sin embargo, no es lo correcto, porque, hermano, de acuerdo a todo lo de la Biblia, ningún sacrificio que alguna persona pueda hacer hoy en día, inclusive asemejando a lo de Jesús, tiene validez. Ni por haberse crucificado una persona voluntariamente y diga, yo también quiero ser como Cristo, clávenme las manos, pero te va a doler, no me importa, claro. Y ya al clavarse y decir, yo, bueno, mira Señor, yo también estoy siendo sacrificado. Ni por ese sacrificio que esa persona está haciendo le va a ser tomado en cuenta. Amén. No por ese sacrificio la persona va a ir al cielo. No, porque si no, así que fácil fuera. Todo el mundo entonces vamos a hacer sacrificios, porque entre más hagamos, más rápido nos vamos al cielo. Y no es así. Amén. No es así, mis hermanos. Ni la persona que diga, yo vengo desde tan lejos y vengo caminando, ya llevo 3 días caminando, me voy al norte a la basílica y ahí que Dios me lo tome en cuenta. Y descanso todavía, o hasta de rodillas. Hermano, este sacrificio no tiene validez. Dios no lo va a tomar en cuenta. Es un sacrificio en vano, un sacrificio, hermanos, que realmente solamente la persona sufre porque quiere, por gusto, porque el mayor sacrificio ya lo pagó Cristo Jesús. Amén. El único sacrificio que, si se puede decir que usted y yo y toda la persona que quiera servir a Dios que puede hacer, es dejar el mundo, que es un sacrificio, y entregar su vida a Cristo Jesús. Amén. Es un sacrificio. La gente dice, no, es que a mí me encanta fumar, me encanta tomar cerveza, licor y todo esto. Bueno, haga el sacrificio y ya no lo tome más, ya no beba más, no fume más, haga ese sacrificio y verá cómo Dios se va a agradar de esto. Amén. No necesita ir de rodillas, dormir en camas de piedra, caminar kilómetros, latigarse, flagelarse y decir, con esto ya voy a ser más como Cristo. No, hermano. Esta es una enseñanza que la iglesia tradicional ha compartido a mucha gente y muchos lo creen así, que entre más sacrificio hagan, mejor les va a ir, pero no es así, hermano. Dios solamente, cuando una persona se arrepiente de corazón, el Señor le perdona. Amén. Y Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Cristo. Hoy en día mucha gente filósofa trata de encontrar lógica y razonamiento a la cruz de Cristo. Y no lo van a encontrar, porque si lo ven por el lado razonable, no le van a encontrar sentido, porque van a decir, ¿cómo que alguien está muriendo por el pecado de otro? Pero, ¿qué pecado? No lo van a encontrar, porque muchos dirán, no, yo me porto bien, no le hago daño a nadie, no tomo, no fumo, me porto bien, ayudo a mis padres, me llevo bien con los vecinos, pago mis impuestos también, no hago tranzas, no hago sobornos. Bueno, se parece a un ciudadano ejemplar. Pero si vamos de acuerdo a la Biblia, a los mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, esos 10 mandamientos que dice, honra a tu Dios, adora a tu Dios únicamente, honra a tus padres, no robarás, no codiciarás, no envidiarás, etc. Si a la persona punto por punto se le va diciendo honras a Dios, y si la persona no honra a Dios, ya está fallando ahí. Amén. O si la persona dice, no, yo no me meto ni con personas que no me corresponden, pero si está esta persona viendo o codiciando otras personas, si es un hombre y codicia mujeres, en su corazón dice la Biblia, ya adulteró. O la mujer, si en su corazón codicia a un hombre y en su pensamiento, en su corazón ya tiene malos pensamientos con este hombre, ya adulteró esta mujer en su corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, cuando una persona, aunque diga yo soy buena, pero está transgrediendo uno de los mandamientos, necesita la salvación de Cristo Jesús. Amén. Por esto Cristo murió por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Ahora para leer 1 Corintios capítulo 1, verso 19 al 24. Pueden leer. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice en el verso 20, ¿dónde está el sabio? Es una pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el intelectual? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí? Quiere decir, hermanos, que las personas que se creen más inteligentes o sabias de este mundo, ¿verdad? De alguna manera son los que menos han querido creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Los mayores ateos de la historia del siglo XX han sido los promotores, mis hermanos, de negar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero a los humildes, a los pequeñitos, Jesús hizo una oración diciendo: Señor, te alabo, mi Padre, porque escondiste estas palabras de los sabios entendidos y se las revelaste a los pequeñitos. Amén. Quiere decir que una persona que es simple, sencilla, de corazón humilde, se le demuestra, hermanos, el poder de la cruz de Cristo Jesús. O sea, se le revela el plan de Dios en su vida. Amén. En cambio, quizás una persona que se cree el más inteligente de todos es el que más rechaza las cosas de Dios y a su nombre. Gloria al Señor. Muy bien. También había otro grupo de personas contemplando este sacrificio de Cristo. Ya vimos que era la multitud, que eran también los filósofos griegos. Estaban también los soldados romanos, estos soldados que torturaron a Cristo antes de crucificarlo, aquel centurión que mandaba latillar y clavar las manos y pies de Cristo. Este mismo soldado o centurión es el que también dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Cuando notó, mis hermanos, que había un terremoto, ahí lo dice en Mateo 27, si me quiere acompañar, Mateo capítulo 27. Y en el versículo 45, Mateo 27, 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Si estamos hablando que empezó la crucifixión a las 9 de la mañana, cuando es la hora sexta es apenas el mediodía, o sea, las 12 del día. 12 del mediodía es la hora sexta. Y la hora novena es las 3 de la tarde. Entonces hubo tinieblas, dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. O sea, 3 horas de tinieblas, oscuridad. Y se supone, hermanos, que era un día despejado. Y además era un día, mis hermanos, que no hay lluvia, no hay no tiene por qué haber frío tampoco, porque de alguna manera eran tiempos así como calurosos, digamos. Y con todo eso, dice que hubo tinieblas, o sea, ya no hubo sol, se oscureció el cielo, o se nubló completamente, desde las 12 del día hasta la hora novena. Y en el verso 46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Fíjense que en todo momento Jesús se refería a Dios como su Padre. Padre mío, cuando le enseñó a sus discípulos diciendo: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Pero Jesús siempre se refirió a Dios como su Padre mío, su Padre de él, y siempre dijo Padre mío. Pero aquí en esta ocasión dice: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ya no le dijo Padre mío, ¿por qué me desamparaste? Ahora le dijo Dios mío. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, en ese momento el Padre, o sea, Dios, ya no estaba más con su Hijo Jesús. Para aquellos que creen que no existe Cristo, aquí nos lo demuestra en esta cita bíblica, que hay una separación entre el Padre y el Hijo. Fue la única ocasión en que se separaron el Padre y el Hijo en toda la historia de la humanidad. Siempre han estado juntos. Jesús dijo en San Juan 17: el Padre y yo somos uno, dijo él. Pero aquí en esta ocasión Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios, hermano, no puede ver el pecado. Dios estaba contemplando a su Hijo hasta que todas las cargas del pecado, maldición y muerte cargaron en Cristo. Dios ya no lo pudo ver más. Dijo: no. Y no es que no lo quiera ver porque no haya querido ver cómo sufre, no, sino porque ya no era su Hijo.
Ya era el pecado encarnado, ya era la maldad encarnada en la persona de Jesús. ¿Cuántos comprenden? Y el Señor volteó su rostro, o sea, el Padre, y no lo vio más. Y es ahí cuando Cristo se sintió completamente solo. Amén. Ni Dios estaba con él, ni la gente, menos sus discípulos que se fueron. Y aunque estuviesen ahí las mujeres llorando y agonizando con él, quizás sufriendo también por ver tanto dolor, aún así Jesús estaba completamente solo. Amén. Ahí está. Entonces, en el verso 40 y déjeme ver aquí, en el verso 50, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, cuando ya murió. Estoy buscando, aquí está el 54, verso 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que cayeron en cuenta los soldados. Por su lado también al final creyeron. Amén. Quizás no al momento, pero cuando hubo pasado todo, porque hubo terremoto, hubo tinieblas, ¿ah? Hubo una conmoción, hermanos, algo sucedió, hermanos, que no fue natural, no fue normal. Cuando terminó todo y murió Jesucristo, entonces dijeron, verdaderamente, este es Hijo de Dios. O sea, lo que acabaron de hacer fue matar al propio Hijo de Dios. Imagínense, esa es una historia de que el día que el hombre mató a Dios, y hoy en día lo quieren hacer también los filósofos, ¿verdad? Los sabios, y dicen Dios no existe, como Friedrich Nietzsche que decía Dios no existe, Dios está muerto, y lo ha predicado y lo enseñó así, y en las universidades enseñan esto, en las preparatorias también. Ya los alumnos les van enseñando desde la preparatoria, en el último semestre quizás, en filosofía, y les van diciendo los profesores, Dios no existe. Así que no importa si son católicos, evangélicos o musulmanes o cual sea la religión que profesa el alumno, el profesor termina diciendo Dios no existe. Pero esta doctrina la están enseñando, ¿verdad? Para hacer esta generación de jóvenes una generación de jóvenes ateos. Y según los sociólogos, hermanos, de aquí a unos 10, 20 años a lo mucho, México va a ser un país ateo. Porque la gente que todavía cree en Dios ya no va a estar, ni usted ni yo tampoco, porque también habrá sucedido el arrebatamiento. Pero los jóvenes que vienen, hermanos, ya no creen. ¿Ah? Los jóvenes ya no creen, aunque tantito creían en Dios, ahora menos. Por lo que les enseñan en la escuela, por lo que ven en el mundo, ¿ah? Y todo esto que están siendo influenciados, que por esta razón ellos están concluyendo que Dios no existe, que no es real, porque esto están recibiendo de enseñanza. Pero sin embargo, mis hermanos, gloria a Cristo, aquí en este caso los romanos terminaron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Las palabras de Cristo en las primeras 3 horas, de las 9 de la mañana hasta el mediodía, fueron, Padre, perdónalos porque no saben qué hacen, cuando los soldados lo estaban maltratando y injuriando y todo, y pues desconocían, y ellos solamente cumplían su trabajo, y el Señor dijo, perdónales porque no saben lo que es. También dijo el Señor Jesús al ladrón que estaba al lado de él, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Amén. La otra palabra que Cristo dijo fue, mujer, refiriéndose a la mujer que le dio a luz, su mamá terrenal, y le dijo, mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Y a la vez le dijo a Juan, le dijo, hijo, ahí está tu madre. Amén. Y aquí hay algo muy importante que quiero aclarar, mis hermanos, que muchos han malinterpretado ese versículo, porque cuando Cristo, estando en la cruz, le dice a su mamá María, mamá terrenal, y le dice, mujer, ahí está tu hijo, se estaba refiriendo como que adoptara a Juan, ya que en ese entonces era un muchacho, un joven, Juan, el discípulo también de Cristo, y que a la vez Juan adoptase a la mamá de Jesús como su madre. Amén. Pero dando a entender que es una familia cristiana. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hasta ahí nada más. No quiere decir que hoy en día uno diga, bueno, como Cristo dijo así, entonces mi madre es la Virgen María. No, porque ella apenas fue un instrumento que Dios usó para que Jesús naciera terrenalmente. Amén. Para que el Hijo de Dios naciera terrenalmente y cumpliera su propósito.
Pero así como María, también estuvieron otros hombres y mujeres de Dios que fueron instrumentos para traernos la palabra de Dios. Pero no es que nosotros les honremos, les veneremos o les endiosemos o los idolatremos, ¿verdad? Porque esto ya no está correcto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Porque por eso nosotros los cristianos, hermanos, solamente al único que adoramos es al Padre Celestial. Amén. A Cristo Jesús y también, hermanos, a través del Espíritu Santo que sentimos su presencia. Amén. Pero nuestra adoración es hacia Dios, ¿verdad? Y Dios también no quiere que sus hijos, aparte de que le adoren a Él, estén adorando otros seres. ¿Ah? Que alguien diga, no, pues yo voy a adorar una rana, ahí tengo a la rana también en un altar. Dios no le agrada esto. Otro dice, no, yo no tengo una rana, pero yo tengo a San Pablo ahí, a San Judas, a San Pablo, a San Pedro, a Santa María. A quienes sean de ellos, también los tengo de adoración, les venero y les rindo tributo o respeto, como sea. Esto tampoco está bien, porque a Dios no le agrada. Amén. Y muchos dirán, no, pero apenas es como un respeto, es como tener fotografía de alguien y decir, mira, este fue mi tío. Sí, pero pues si ya murió, pues ya para qué lo tiene ahí. ¿No? Fíjese bien, voy a poner un ejemplo y paso al siguiente punto. Para las personas que son casadas, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio. Que la mujer, la esposa, tenga un póster, una fotografía de un hombre ahí pegado a la pared, ¿ah? Grande, a todo color, y el esposo viviendo. ¿Usted cree que el esposo le va a agradar, le va a gustar, le va a agradar que su esposo tenga una fotografía de un hombre ahí pegado en la pared? El hombre va a decir, ¿por qué la tienes ahí? ¿Verdad? O sea, si aquí estoy yo, soy tu esposo, ¿por qué estás mirando ahí? No, pero nada más es un respeto. No, pero es que no va. O viceversa, en todo caso, si el esposo tuviese ahí pendurado, pegado, un póster de una mujer, de una chica, y la esposa ahí, ¿será que la esposa va a estar de acuerdo? Que el hombre tenga un póster de una chica ahí que no es la esposa. ¿Ah? Claro que no, porque va a haber celos, ¿sí o no? Es natural que suceda estas cosas. Pues es lo mismo con Dios. Si Dios es al único al que adoramos, y así como le adoramos, yo tengo una fotografía, disque fotografía de Jesús o de Judas o de Pablo, como el pintor lo quiso imaginar, y ahí está, y yo digo, bueno, adoro a Dios, pero también le tengo fe a San Pablo. ¿Será que Dios se va a agradar? Dios va a decir, no, o estás conmigo o no estás conmigo, va a decir Dios, ¿sí o no? Entonces, si mi adoración es para Dios únicamente, y yo puedo decir, bueno, mis respetos para el apóstol Pablo, para el apóstol Judas, el apóstol Pedro y la mamá de Jesús, la mamá terrenal María, que en su momento fueron instrumentos, vehículos usados en las manos de Dios, y los respeto y puedo leer sus escritos hasta ahí nada más, pero no voy a reverenciarlos, ni venerarlos, ni encenderles una veladora, porque no es lo correcto. ¿Cuántos comprenden? Amén. Mi única adoración va a ser solamente a Dios y a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo no murió en la cruz del Calvario, ni tampoco la Virgen María, la mamá de Jesús, tampoco fue crucificada. La Biblia dice que fue Jesús el que estuvo crucificado. Amén. Entonces, el que murió por usted y por mí en la cruz fue Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos entonces. También Cristo dijo estas palabras antes de entre las 9 y 12 del día. Dijo, tengo sed. Le dieron de beber vinagre, no lo tomó, ¿verdad? Porque tenía esa sed. Eso significa, hermanos, que tenía sed de amistades, de buscar también esa convivencia con los demás. Las otras palabras que Cristo dijo en las últimas 3 horas, es decir, de 12 del día a 3 de la tarde, fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya vimos que fue desamparado porque todo el pecado fue cargado en Cristo Jesús. Y la otra palabra fue, en tus manos entrego mi espíritu, o encomiendo mi espíritu. Fue cuando muere Jesús, el cuerpo de Jesús muere, pero su espíritu va a la presencia del Padre. Amén. El espíritu va a la presencia del Padre y el alma desciende al Seol, a los infiernos. Fíjese bien, tenemos, hermanos, por decirlo así, 3 destinos, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Si una persona muere, el cuerpo va a enterrarse bajo tierra, o lo creman algunos, pero el caso que ahí queda, el cuerpo. El espíritu, si murió, la persona fue cristiana, adoradora de Cristo, sirvió al Señor, su espíritu va a la presencia de Dios.
Amén. Y el alma de la persona va al paraíso para esperar y aguardar, hermanos, la resurrección de los santos, que cuando suceda, esa alma vuelve a la tierra y para tener un cuerpo glorificado como el del Señor. Amén. Pero si la persona que muere no fue cristiana, fue una persona inconversa, también el cuerpo, ya sea que la entierren o la cremen, como sea, ahí va a quedar el cuerpo. El espíritu de la persona, como no fue cristiana, no podrá ir a la presencia de Dios. Ese espíritu va a estar de alguna manera rondando, ¿sí? Y el alma de la persona, estamos hablando de una persona que murió sin Cristo, el alma de esa persona va al infierno, el alma, pero el espíritu queda todavía ahí. Y el espíritu de esa persona es también como un espíritu inmundo que quiere entrar en los familiares de los que todavía están vivos y quiere entrar o por lo menos seguir habitando en ese espacio que era su casa cuando vivía esa persona, si me explico. Amén. Entonces, esos espíritus, hermano, muchas veces son de esas historias que se escuchan decir: ah, es que en la casa rechinan las puertas, es que parece que allá en la cocina se escuchan ruidos, o se escuchan ruidos en el techo, ¿ah? O sucede cosas así. Es que son esos espíritus. Amén. Y no es que uno diga, bueno, hay que hacerle un rezo, un exorcismo para que salga, no, sino de alguna manera esos espíritus ya están perdidos. ¿Por qué? No se puede hacer más nada por ellos o por ellas, porque su tiempo tuvieron, mientras estuvieron en vida, de haber aceptado a Cristo. No quisieron aceptar, lo rechazaron, se burlaron, como sea, y murieron en esta condición. No tienen otra oportunidad, no tienen otra chance. ¿Cuántos comprenden? Amén. Entonces, por eso, cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, su espíritu se fue directo al Padre. El cuerpo de Jesús lo llevaron a sepultar y su alma descendió a los infiernos. Esto lo vimos en alguna predicación, quizás la pueda repetir en otra oportunidad. Cuando el alma de Cristo fue al profundo de los infiernos, mis hermanos, y padeció como cualquier otra alma condenada al infierno pueda padecer. El Señor lo padeció tal cual, o sea, fue quemado, fue torturado, ¿verdad? En esos 3 días, pero asimismo predicó a los espíritus encarcelados y venció, porque Cristo no se quedó mucho tiempo ahí, sino que fue resucitado. Amén. Bueno, entonces, el cielo se oscurece, mis hermanos. Ahí hubo separación del Padre con el Hijo. Dios quita la mirada de su Hijo, porque en ese momento Cristo ya no era su Hijo, era la personificación del pecado, de la maldad, de la maldición, de la inmundicia, de lo peor de la humanidad. Y Dios no puede ver el pecado, por eso Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado? En ese momento también, hermanos, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Vamos a leerlo, estamos en Mateo capítulo 27. Y en el verso, vamos a ver, 51. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo de aquel templo que había hecho Salomón, en la cual hacía sacrificios de animales para remisión de pecados, y ya ve que el templo estaba separado en lugar santo, lugar santísimo. Entonces haga de cuenta que este es el espacio de ese templo, y aquí donde está este arco había, hermanos, una grande tela de 10 centímetros de grosor que no se podía romper tan fácil, ni con caballos tirándolos uno del otro lado con fuerza, porque era gruesa de 10 centímetros la tela, imagínense. Y era ese velo, esa cortina, hermanos, que vamos a decir que este es el lugar santísimo. Aquí separaba, hermanos, el arca del testimonio, y donde el sacerdote ponía, mis hermanos, un poquito de sangre para expiación de pecados. Pero bueno, en ese momento del sacrificio de Cristo, cuando Él muere, se rompe ese velo desde arriba para abajo, y no había sacerdotes, no había personas, se rasga. De pronto los sacerdotes que estaban adentro o los ayudantes estaban limpiando ahí, haciendo sus oficios, de repente ven que se va tronando, se va rasgando y que se rompe de lado a lado. Quiere decir, hermanos, que ya había entrada del lugar santo al lugar santísimo, ya había acceso. Antes no, solamente el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. El que entraba estando mal moría al instante fulminado, porque andaba mal con Dios. Y tenía que andar bien el sacerdote. Entonces, en ese momento, cuando se rasga, hermanos, quiere decir que ya todo el mundo puede entrar
al lugar santísimo. Amén. Eso da a entender que cuando usted va a la presencia de Dios, usted entra al lugar santísimo. Amén. Y no precisamente que usted esté en un templo para decir cuál es el lugar santísimo, el lugar santo. Usted mismo en su casa. De pronto usted está en su cocina, en la sala, en la recámara, y usted se pone a orar, a buscar a Dios, y en ese momento usted ya está entrando al lugar santísimo de Dios. Amén. Quiere decir que ya no necesitamos un mediador, un sacerdote, alguien que interceda por nosotros humanamente y decir, tengo que hablar con el sacerdote para que me tengo que confesar, que me perdone mis pecados, y a ver qué, ¿cómo le llaman esta? Que les dicen, vete a rezar 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías. ¿Cómo se llama? Penitencia, no sé cómo le llaman. Eso, ¿verdad? Y ya no necesitamos eso, ya no necesitamos. Sino cuando dice la Biblia, 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, no pequen, pero si alguno pecó, tenemos un abogado con Dios que es Jesucristo. Amén. Si usted dice, le fallé a Dios, vaya a la presencia de Dios y le diga, Padre, perdóname en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te ruego que me perdones esta falta que cometí, límpiame con tu sangre, y el Señor le perdona. Amén. No esté ahí con un sacerdote y decir, Padre, me confieso porque hice tal cosa que no estaba correcta. No, esa intercesión de hombre ya no es válido, porque la Biblia dice, hermanos, que ese velo fue rasgado para darnos acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Muy bien. Vamos a escuchar qué dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Pueden leer, de favor. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, ahí nos dice la palabra que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahí está. Entonces, por esta razón se rasgó ese velo y ahora usted puede tener acceso a través de la sangre de Cristo Jesús. Si usted se acerca en su nombre, si usted dice, Padre, vengo en mi nombre, me llamo Felipe, un ejemplo, me llamo Juan, y vengo en mi nombre para que perdone mis pecados. Dios va a decir, yo no conozco a ningún Juan que murió en la cruz del Calvario, así que no te voy a perdonar. Pero si yo digo, Padre, vengo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por la sangre de Cristo que me cubre, entonces el Padre no verá mi persona, Juan, sino va a ver en mí la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, dice la Biblia que estamos intentando llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Queremos ser como Cristo. Este es nuestro modelo a seguir. Amén. El modelo a seguir no es un hombre, no es una mujer, es Cristo Jesús. Entonces, cuando lo hayamos alcanzado, entraremos a la presencia de Dios y Dios va a decir el que sigue, por decir un ejemplo, ¿no? Y va a pasar un fulano y va a decir, bueno, tiene parecido a mi Hijo Jesús, pasa, tiene acceso. Va a pasar otro, no se parece a mi Hijo Jesús, por lo tanto no entra. ¿Cuántos comprenden? Amén. Porque tenemos que tener nuestra vida, hermanos, la señal de Cristo Jesús. Por eso cuando una persona acepta a Cristo y le dice, acepta a Cristo como tu Salvador, que perdone tus pecados y tal, y la persona ya lo aceptó, aparentemente, físicamente no pasó nada, la vida sigue normal, pero espiritualmente esa persona, desde el momento que dijo, me arrepiento y acepto a Cristo, en ese momento le fue rociado la sangre de Cristo. Amén. Que espiritualmente, ¿cómo se vería una persona cuando lo bañan con sangre? Rojo, ¿no? Así se ve espiritualmente. Físicamente estamos bien, nos vemos bien, pero espiritualmente usted y yo tenemos la sangre de Cristo rociada en nuestra vida. Que por eso los demonios cuando dicen, con ni te metas, porque mira, es de los de Cristo. Con ni te metas, porque ahí tiene la señal de la sangre de Cristo. Con sí, porque mira, está limpito, no tiene nada, vamos a atacar su vida. ¿Por qué? Porque no tiene la sangre de Cristo. Amén. Por eso dice, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén.
Qué lindo, hermanos, que esta sangre es una sangre que nos limpia, nos purifica. Ya estoy terminando. 1 Timoteo 2, versos 5 al 6. Vamos a escuchar qué dice. 1 Timoteo capítulo 2, del 5 al 6. Puede leer. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. No es Judas, no es San Pedro, no es San Pablo, no es María, no es nadie de alguna persona, ni siquiera Francisco Bergoglio, no. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. No hay más nadie. Ni es Buda, ni es Confucio, ni es Mahoma. Ni es el Dalai Lama tampoco. Es Jesucristo. No hay más. En este mundo hay muchos caminos, pero un solo camino te lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Amén. La gente dice, no, yo soy budista. Otro dirá, no, yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy ateo, o yo soy adorador de la muerte, yo soy esto y lo otro. Sí, pero ninguno de esos caminos que creen que los lleva para bien, al contrario, lo está llevando a la perdición. El único que te va a llevar a la vida eterna es Jesucristo. Amén. Ahí lo dice la Biblia. Otra cita, Hechos capítulo 4, verso 12. Vamos a escuchar. Hechos capítulo 4, verso 12. Pueden leerte, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dando los hombres en que podamos ser salvados. Amén. Gracias. Dice que en ningún otro hay salvación. ¿Sí? Cuando alguien dice, ¿quién me puede salvar en este mundo? Nadie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quienes podamos ser salvos. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Jesucristo. Me hace recordar de un caso de un hermano, llegó y testificó y dice que en un momento lo levantaron para secuestrar a este hombre, era empresario, y él empezó a orar y clamar a Dios, Señor, ayúdame, y de alguna manera lo liberaron, pero para matarlo también. Entonces, lo ataron de pies y manos a este hombre, los secuestradores, y lo arrojaron en un canal que el agua estaba crecida. Y lo arrojan allá, amarrado, pues iba a morir, obviamente. Y cuando él cae, pues obvio, se iba hundiendo y empezó, en ese entonces él no conocía de Dios todavía, y empezó a rezar a todo cuanto santo él conocía. Y entre más rezaba, se iba hundiendo. A todos, a la Virgen María rezó y nada. Hasta que clamó de últimas y dijo, Jesucristo, ayúdame. Cuando clamó así en pensamiento, hermano, en ese momento sintió que se le rompieron las cuerdas que lo tenían amarrado y empezó a subir y a nadar. Desde ese momento él empezó a creer en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir, hermanos, que como dice aquí, en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo. Amén. Una cita más, San Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Pueden leer, de favor. ¿Quién le tocó leer? Sí. Juan 5, del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Esto es cuando Jesucristo, luego de que él, hermanos, fue crucificado, dice que hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron. Verso 52 de Mateo 27, verso 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, cuando Cristo, hermanos, fue crucificado y muerto, hubo ese terremoto y se abren los sepulcros y salen los que habían sido muertos días atrás también. Es una resurrección, es como una muestra de lo que se viene, como dice en San Juan 28. No se maravillen de que esto suceda, sino que estos saldrán a resurrección de vida y darán cuentas a Dios. Amén. Quiere decir que las personas que ya se nos adelantaron, ahora están durmiendo en Cristo Jesús, llegará el momento en que van a resucitar y estas personas las volveremos a ver. Amén.
no solamente en la tierra, sino después estaremos juntos en el cielo. Gloria a Dios. Bien, y finalmente aquí estamos ya terminando en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Pueden leer de nuevo, hermano. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué sucederá con aquellos que murieron sin haber aceptado y creído en Cristo? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, hermanos, lo que sucederá cuando una persona rehusó creer, rechazar a Cristo como su Salvador. En aquel día dice que habrá un juicio en el cual estarán todas las personas, dice, grandes y pequeños, ricos y pobres. O sea, habrá niños, adolescentes, adultos, tanto gente humilde económicamente como de los ricos o millonarios, de todas las clases, porque a veces uno dice, no, los ricos son malos, los pobres son buenos. No es así. Delante de Dios no hay excepción de personas, porque hay humildes, hay gente pobre económicamente, pero son bien arrogantes y duros de corazón, y hay gente rica, pudiente de dinero, y son humildes y sencillos, ¿verdad? Entonces, tanto ricos o no ricos van a estar juzgados en la presencia de Dios, pero solamente este juicio van a estar aquellos que rechazaron a Cristo aquí en esta vida. Amén. En todo caso, usted que ya aceptó a Cristo, yo le aseguro a usted que usted no va a estar en este juicio, ni yo tampoco. ¿Por qué no? Porque usted ya aceptó a Cristo Jesús. Amén. Si alguien dice, todavía no le acepto, entonces usted está en la cuerda floja, porque está expuesto a estar en este juicio. Y alguien dirá, entonces, ¿qué puedo hacer para no pasar ese juicio? Aceptar a Cristo Jesús. Amén. Creer en el Señor para tener la salvación. En Hechos capítulo 16, verso 30, dice esta cita. Bueno, lo voy a leer rápidamente. Hechos capítulo 16, verso 30. Hechos 16, 30 dice así. Dice, y sacándolos les dijo, señores, una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está, Hechos capítulo 16, verso 30 y 31. Entonces, esa fue la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? O en otras palabras, ¿qué puedo hacer para escaparme de este juicio? ¿Qué puedo hacer para escaparme de esa condenación? ¿Cómo le hago? ¿Ah? La respuesta está aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de fácil, así nada más. Crean. ¿Qué es creer? Estar convencido de decir, bueno, Señor, creo que tú moriste en la cruz del Calvario por darme salvación y perdón de mis pecados. Y me arrepiento también de haberte fallado y ofendido con mi modo de ser, de actuar, de pensar y de hablar. Perdóname de todo corazón, todos mis pecados, desde que tengo uso de razón hasta los que cometí hace unas horas atrás apenas. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo mi corazón y ayúdame a hacer tu voluntad. Cuando usted hace esta oración, en ese momento usted ya creyó y tiene la salvación y vida eterna. Amén. Este juicio de Apocalipsis 20 ya usted no lo va a pasar, porque el juicio ya lo pasamos en la cruz de Calvario. Ahí, en esa cruz, ahí fue enjuiciado la humanidad a través de Cristo Jesús. Amén. Eso fue hace 2000 años atrás. Y este sacrificio tiene valor, tiene vigencia, no caduca, mis hermanos, hasta ahorita todavía no, porque todavía hay salvación. Amén. Una vez que Cristo venga y empiece a llevarse a su pueblo, hermanos, los que se quedaron, mis hermanos, tienen la oportunidad todavía de haber entregado su vida a Cristo, pero será muy difícil. Hoy es el día, hoy es el tiempo, hermanos, de la salvación, que ahora sí, como se dice, la tenemos más fácil todavía. Amén. Estamos vivos, estamos completos, tenemos uso de razón, las facultades mentales están al 100%. Amén.
y voluntariamente podamos entregarnos a Cristo Jesús antes que pueda ser demasiado tarde. Entonces, esta es la finalidad de haber, nuestro amado Señor Jesucristo, de haber padecido en la cruz y de haber sido crucificado. Fue por amor a la humanidad. Amén. Vamos a quedar de pie, mis hermanas y hermanos, y que el Espíritu Santo hable mejor en sus corazones. Agradecemos a Dios por esta palabra. La cruz de Cristo, su crucifixión, fue el juicio de Dios, y cuando aceptamos a Cristo ya fuimos enjuiciados. En esa cruz, Cristo tomó nuestro lugar y por eso pagó por cada uno de nosotros. Es muy importante aceptar a Cristo y creer en el Señor Jesús. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, sea asesinato, aborto, violencia, corrupción, mentira, inmoralidad. Dios perdona todos los pecados. Y el único pecado que Dios no perdona es que la persona no haya aceptado a Cristo como su Salvador. Ese es el pecado que Dios no va a perdonar. Amén. Por más que la persona diga: Señor, yo fui bueno, no hice daño a nadie, me porté bien con todos, levanté escuelas, ayudé a los pobres, hice casas. Dios va a decir: sí, todo bien, hasta te puedo dar palomita por todo lo que hiciste, pero la pregunta es: ¿aceptaste y creíste en Jesucristo? No, Señor, eso como que no lo tomé en cuenta. Bueno, ese es el problema. Por no haberlo tomado en cuenta, entonces no podrás entrar al reino de los cielos. Amén. Alguien dirá: pero es que Dios es malo, va a mandar a mucha gente al infierno. No, hermano, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La misma gente se está mandando solita. Amén. Dios, hermano, nos ofrece la salvación. Ahí está. Y cualquiera que la quiera aceptar y creer, es para todos, no hay excepción de personas. Amén. No es para los más mejores o los más inteligentes, no. Hermanos, la salvación de Cristo es para todo mundo. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si alguien en esta mañana quisiera aceptar a Cristo, ahí desde su lugar usted va a repetir estas palabras diciendo conmigo así: Señor Jesús, en este momento he comprendido el sacrificio que has hecho por mí. Te ruego que perdones todos mis pecados, todas mis faltas y mis ofensas que he cometido en pensamiento, en palabra y en actitud hacia ti y contra mí y contra mi prójimo. Te ruego me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa, que me ayudes a vencer la tentación, el pecado y todo lo que este mundo ofrece, que me intenta alejar de ti. Ayúdame a caminar en consagración y en santidad. Renuncio a todo pecado que he cometido delante de ti y te doy gracias por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Concédeme la gracia y el poder para obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Que tu Espíritu Santo llene mi vida, que tu Espíritu Santo me bautice con ese fuego celestial y que arda en mi corazón la llama del gozo, de la alegría, de la salvación. Trata con mi alma, límpiame, purifícame, restáurame y renuévame. Gracias te doy. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Fuerte el aplauso.